Amelia, ayer se celebró el Día de las Mercedes en la República Dominicana, que es la señora, la patrona de nuestro país, porque nuestro país tiene la ventaja de que tiene dos vírgenes, la Virgen de la Altagracia, que es a la que la Chiquito y Agayú son los dominicanos. Sí, sigue. Bueno, y la Virgen de las Mercedes, que es la que oficialmente se reconoce como la patrona, la madre, la señora de nuestro país. Tradicionalmente hay celebraciones este día, la realiza la Iglesia Católica, y el púlpito en varias iglesias del país sirvió ayer para hacer referencia a los problemas nacionales que tiene la República Dominicana. Como es tradición en muchas de estas festividades religiosas, los obispos, los curas, utilizan esta fecha para llamar la atención sobre problemas que se entienden son esenciales. Y ayer pasó lo propio en la diócesis de La Vega, donde Monseñor Antonio Camilo tuvo una homilía donde planteó el tema que es el tema de preocupación de una parte importante de los dominicanos hoy, que es el tema de la corrupción y de la impunidad. Pues Monseñor Camilo señaló que aquellos que hayan robado al Estado dominicano tienen la responsabilidad, el deber de devolver el dinero que le han robado al Estado si es que quieren ser perdonados, si es que quieren ser excusados de su pecado, ¿no? Desde esa perspectiva religiosa, es decir, que no bastaría única y exclusivamente con que haya una decisión o una sentencia, que ni siquiera eso en la República Dominicana. Tenemos una justicia que tradicionalmente, cuando se trata de casos de corrupción, de robo contra el Estado, pues ni siquiera con sanciones que tiene que ver con que cumpla aquellos responsables de actos ilícitos, de actos de corrupción que cumplan en la cárcel, pues menos ha sido práctica ni tradición el que estos estas personas que han sido acusadas de robos, de corrupción, pues devuelvan al Estado dominicano lo que le han sustraído. Yo creo que de eso sería una gran cosa y que ayudaría a que efectivamente en la República Dominicana pueda avanzar el tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y estamos hablando de lo que aconteció ayer en Santo Cerro. No sé si tenemos por ahí las imágenes y parte de las palabras de Monseñor Antonio Camilo que presentamos más temprano. Así ¿no? es, tenemos un espacio un poco más extenso incluso de las palabras de Monseñor Camilo, porque el tema de la corrupción, el tema de la inequidad y la desigualdad fue el tema asumido por varios de los religiosos que oficiaron distintas misas en nuestro país. Escuchemos las palabras del obispo emérito de La Vega. Cuando uno roba, para uno poder arrepentirse, tiene que devolver lo que ha robado. De modo que mientras uno no devuelve lo que robó, buchiplumo nomás. Y entonces yo robé, es decir, cogí lo que no es mío, lo que no me corresponde. Entonces me toca devolverlo si quiero que Dios me perdone. Eso en el caso del perdón de Dios, pero a partir de ahí, él dijo algunas cosas más, él dijo que basta ya de crear leyes que no establezcan sanciones. ¿Por qué? Porque una cosa es el perdón de los pecados a través de lo que establece la Iglesia y otro la justicia terrenal, que es la que establece que cuando usted roba, aunque usted devuelva, usted tiene que pagar las consecuencias conforme a lo que establece la ley, que en algunas ocasiones puede ser cárcel, y sobre todo en el tipo de casos a los que él se refería, que hablaba de los casos de corrupción. Es más, fue más gráfico el obispo de La Vega. Él decía que la corrupción es como el mal aliento, que todo el mundo se da cuenta de que una persona le hiede la boca, decía, pero el que lo tiene no se da cuenta. Pero yo sí creo que en el caso de la corrupción, el que está metiendo la mano, el que se está robando
el dinero del pueblo, tiene muy claro lo que está haciendo. Claro. Lo que ha pasado en República Dominicana es que, y en eso sí podríamos coincidir, es que aquí se ha oficializado la corrupción. Ha llegado a normalizarse la corrupción. Ha llegado a entenderse que llegar a un cargo público y cogerse parte del dinero, modificar incluso procesos para poder retener recursos que son del Estado, es parte de la práctica habitual y que eso es lo correcto, porque así es que funciona, o sea, a esos niveles hemos llegado. En nuestro país tenemos emblemáticos casos de corrupción que no han tenido consecuencias de la justicia. Entonces, que desde la Iglesia se hable de estos temas es importante porque es verdad que aquí las diferentes denominaciones religiosas tienen un peso relevante sobre su feligresía y no solo la discusión exclusiva de lo que dice la Biblia es lo que hace, digamos, que se generen discusiones y conversaciones importantes dentro de un conjunto de personas, sino que la adaptación de esos textos a la situación real, a la habitual, podría conectar muchísimo mejor a esa feligresía con su propia iglesia. Y qué bueno que se haya utilizado el púlpito para poder llamar la atención de las autoridades, que bastante que le gusta celebrar los aniversarios de sus instituciones yendo a hacer una misa, independientemente de que el Estado Dominicano se supone que es laico, respetando las, digamos que las de diferentes denominaciones religiosas y por tanto las creencias de cada una de las personas que habitan este país. Es relevante que desde cada una de las organizaciones que aquí existen se comience a discutir la importancia que tiene que la sociedad dominicana elimine y erradique de una vez y por todas de su cabeza el concepto de que la corrupción es normal. Así y es. Que desde sectores como este se llame la atención de las autoridades, pero sobre todo porque aquí ha habido muchísima irresponsabilidad con la sanción de múltiples leyes que hacen que tengamos textos que sirven de ejemplo a nivel internacional. El problema más grave que tiene la República Dominicana es el problema de la aplicación de la ley. El que esas leyes, incluso dentro de su contenido, tengan leyes, tengan sanciones, que posteriormente sean aplicadas en los tribunales. Y en muchas ocasiones incluso llegamos a preguntarnos si el poder político y económico tiene que ver con la manera con que se aplica el famoso peso de la ley, como dependiendo del acceso que usted tenga al poder, usted puede tener una sanción más débil o una sanción más fuerte. Es la razón por la que vemos cómo se sigue el texto legal preciso cuando un hombre se roba 7 libras de yuca porque las sustrajo del lugar donde trabajaba porque le debían dinero y no tenía con qué comer, y ese va a prisión por un mes, mientras que otros están involucrados en casos de corrupción multimillonarios y les dictan autos de no al lugar. Claro, eso tiene que ver con una justicia que no es ciega, una justicia que no tiene una venda como debería tener la justicia, como símbolo de que es una justicia o debería ser una justicia sin privilegio, en la que no importa o no debería importar el poder político, el poder económico que tenga la persona que tenga que rendir cuentas frente a la justicia. Y aquí lamentablemente pasa lo contrario, no importa el delito que se cometa, si cuenta con poder, pues difícilmente pueda ser sancionado en nuestro país, en la República Dominicana. Por eso, y estoy de acuerdo contigo, Amelia, es esencial que en el país desde hace meses se esté desarrollando y se esté generando una campaña que implica movilización de la ciudadanía a partir de la Marcha Verde, que implica un abordaje desde los medios de comunicación de manera permanente de este tema, desde las iglesias y desde otros sectores del país, porque el gran reto que tiene la democracia, o uno de los retos que tiene la democracia dominicana, es cómo generar una mayor conciencia ciudadana sobre la administración responsable, eficiente y honesta de los recursos públicos. Ahí tenemos un reto como país y creo que no solo ayer, el día de hoy
vale la pena hacer una reflexión y un llamado de atención sobre este tema. Y hoy, como yo decía al principio del programa, que se conmemora el 54 aniversario del golpe de Estado de Juan Bosch, que fue el primer gobierno democrático escogido después de la caída de la dictadura, pero además se cataloga como el gobierno más honesto que ha tenido el país en su historia democrática de alrededor de 50 y tantos años desde la caída de la dictadura. Y esto porque hubo un compromiso real por parte del presidente Bosch que se expresó en la propia Constitución, porque esta Constitución integró elementos importantes, y estoy haciendo referencia a la Constitución del 63, de lucha contra la corrupción y la impunidad. Pero no solo la Constitución, el propio Juan Bosch en su práctica sí lo evidenció y lo demostró, destituyendo y sometiendo a la justicia a funcionarios que fueron en aquella ocasión acusados de pagar soborno o de extorsión a determinados sectores. Entonces, la de hoy es una fecha propicia, importante para reflexionar, sobre el compromiso que se tiene desde el Estado. Desde el Estado no se va, como tú señalabas, a aprovechar la oportunidad para enriquecerse de manera particular. Desde el Estado se va a ofrecer un servicio, a definir y llevar a cabo políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de la gente. Ese es el compromiso que se tiene desde la administración pública y que ojalá la clase política en nuestro país haga conciencia de ese compromiso. Bueno, y atención a la labor de vigilancia que tienen que ejercer los ciudadanos. Hoy, tengo entendido, según se nos ha informado, se realizará la audiencia preliminar relacionada con el alcalde de Las Yayas, de Azua. Ese es el alcalde que fue atrapado en San Juan de la Maguana cuando intentaba traer al país unos, bueno, ya los había cruzado, unos 16 haitianos que él mismo admitía los tenía empleados en una finca, los entró de manera irregular utilizando la ambulancia de su ayuntamiento, o sea, la ambulancia del pueblo. Vamos a recordar cómo hace unos meses, cuando él fue atrapado en enero de este año, él mismo admitía que había traficado con personas. Con esos haitianos, yo llené más de 1 millón de fundas, más de 600.000 matas de café se me murieron por la sequía. Volví de nuevo a iniciar el proyecto. Llenamos como 100.000 fundas de aguacate. Ellos se fueron para Haití, volvieron ahora. No, perdón, lo esperaban desde el 6 de enero. Que vamos. Y yo me desesperé porque me canso de buscar dominicanos y no encuentro. Le dije a él, vamos para abajo. Me dice, no te metas, no te mires. Digo, vamos a la buena de Dios. Y fracasamos. Fracasé por trabajar. Si esto es un problema, ya es un problema mío. No del PLD, no de Danilo Medina, un problema ni de Leonel Fernández. Es un problema de Antonio Soto. No del ayuntamiento tampoco, no del síndico, es de Antonio Soto. El ayuntamiento es una cosa y el gobierno es otra. Y el PLD es otra. Yo como ciudadano dominicano cometí un disparate y ya lo cometí y no hay nada que hacer. Ya está hecho. Y cuando los hombres hacen las cosas buenas o malas no se deben. Sí, hay mucho claro, que hacer. Hay algo que hacer porque tiene que haber consecuencias en la justicia. Estamos hablando de tráfico de personas, estamos hablando de una autoridad que utilizando su poder, porque la ambulancia él lo usó porque es el alcalde del pueblo, agarró y utilizó un vehículo local, del gobierno local, para intentar entrar indocumentados al territorio dominicano. Ese tipo de detención la que uno quisiera que hubiera con más frecuencia, porque aquí hay mucha gente que se queja de la presencia de indocumentados, pero hay una frontera que es permeada todos los días
por redes que se dedican a traer personas indocumentadas, existiendo ya mecanismos para regular la situación de los extranjeros que vienen aquí a trabajar, igual que se van los dominicanos fuera de nuestro país. Hay un reglamento, hay leyes que deben ser cumplidas. Para hoy está establecida la audiencia preliminar relacionada con este caso. Vamos a darle seguimiento y vamos a prestarle atención, porque no se trata exclusivamente de pedir excusas, como decíamos del caso del obispo de La Vega, es que las leyes establecen las sanciones correspondientes y en este caso estamos hablando de haber violado la ley en varios aspectos. Hemos estado dando seguimiento a la situación de San Cristóbal con la sanción que condenó a 8 años de prisión a Raúl Mondesí. Él ha dicho que va a apelar. Este exalcalde de San Cristóbal fue condenado por haber malversado supuestamente unos 300 millones de pesos mientras estuvo administrando los recursos en San Cristóbal. Queda pendiente el juicio de fondo del alcalde de San Francisco de Macorís, el exalcalde de San Francisco de Macorís, Félix Rodríguez, a quien se acusa de haber malversado 400 millones de pesos. En nuestro país, el tema de la corrupción tiene que parar.